¿Estáis listos? ¿Preparados? Pues empezamos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a mi primer podcast. Hoy os vengo a hablar un poquito de nutrición y entrenamiento sin filtros y sobre todo, e importante, de la mano de la ciencia. Pero primero me voy a presentar para esas personas que aún no me conozcáis. Mi nombre es Juana, en Instagram me conocen como Juana_onfit, que ya de paso puedes aprovechar y seguirme. Y te cuento un poquito a qué me dedico. Yo soy dietista, estoy especializada en nutrición clínica, en deportiva, en TCAs y obesidad y en salud hormonal femenina. Y en el ámbito deportivo soy entrenadora personal y estoy especializada en entrenamiento en el embarazo y posparto y también en lesiones deportivas. La idea de crear este canal de podcast es poder llegar a muchas personas y divulgar contenido de nutrición y entrenamiento y sobre todo basándome siempre en ciencia. Sobre todo, ¿por qué? Porque a día de hoy aún nos persiguen por las redes sociales muchos mitos que incluso, intuimos que no son reales, ¿no? Pero tampoco contrarrestamos esa información, porque lo que nos venden o nos dicen es lo que realmente queremos oír. Por eso aquí quiero hacer que la ciencia sea la que nos demuestre que eso no es lo correcto y por eso para mí es tan importante. Te voy a poner un ejemplo que seguro has escuchado o has visto muchas veces. El típico anuncio o personas por las redes sociales que te venden mensajes de este tipo. Por ejemplo, pierde 15 kilos en 20 días o haz la dieta de la alcachofa que adelgaza muchísimo o toma este sustitutivo de comida durante 4 días y obtén el cuerpo perfecto. Y sobre todo ahora que se va acercando más el buen tiempo, mensajes como comienza la operación bikini y pierde peso ya. ¿Qué ocurre? En este caso, ¿cuál es el error de estos tipos de mensajes? Pues que realmente lo que oímos o lo que vemos es lo que queremos oír realmente, ¿no? Que nos digan que podemos conseguir un cuerpo en pocos días y adelgazar en pocos días. Pero puede que eso que queremos oír no sea lo óptimo para nuestra salud. En otro podcast, otro día, hablaré sobre las típicas dietas milagro, qué son y por qué no las debemos de hacer nunca. Ahora, ya que estamos aquí en este capítulo y en todos los siguientes, como he dicho antes, vamos a dar la mano a la ciencia, a la salud y al bienestar. Hoy voy a empezar hablando un poquito de alimentación y deporte e iré entrando en detalles de ciertos temas. Empezamos. Sabemos que depende de cómo nos alimentemos, nuestro cuerpo va a recibir nutrientes de más calidad o de menos. También sabemos o intuimos que los ultraprocesados no son saludables para nuestro organismo. Pero aquí hacemos un parón. ¿Sabemos o crees en este caso que la alimentación puede ayudar a mejorar distintos tipos de patologías? Vale, pues hay una respuesta muy clara y es que sí. Y esto es algo muy importante. Pensamos también que el hecho de comer saludable nos ayudará a adelgazar y muchas personas empiezan a cuidarse con ese fin, dejando por desgracia incluso su salud lo que viene siendo de lado y le dan prioridad solo al físico. Es decir, yo como sano porque quiero verme más delgada o delgado, eso es lo que de normal se suele hacer, pero esto aquí es un grave error y hasta que no seamos conscientes de ello, seguiremos pensando que la nutrición y el deporte solo sirve para adelgazar. Y detrás de todo esto hay mucha materia. Como os decía, la alimentación puede mejorar patologías cardiovasculares, hormonales, etc. Ya que esto seguro que lo sabéis, pero si no yo ya lo comento, ya que la alimentación puede reducir bastante la sintomatología. Pero ya no solo la nutrición, sino también el deporte. ¿Y por qué el deporte también? Bueno, sabemos que un estilo de vida inactivo, es decir, llevar una vida sedentaria, al final puede ser la causa de muchas enfermedades crónicas. El hecho de no hacer ejercicio de forma regular, pues ¿qué pasará? Que aumentará el riesgo de obesidad, enfermedades del corazón, etcétera, ¿vale? Y en el caso de la nutrición, os pongo un ejemplo de esos que a mí me gusta poner, y es que, hablando a nivel más patológico, más a nivel clínico, si tú tienes, por ejemplo, un día un virus de estómago, sabes que no puedes comer lo mismo que comes de manera habitual, ¿verdad? O en el caso contrario, si sufres hipertensión, colesterol, estreñimiento o cualquier tipo de patología, sabemos que no podemos comer lo que de manera habitual o hace X meses estábamos consumiendo. Por ello, la nutrición es tan importante para mejorar, enfermedades inmunitarias, inflamatorias, cardiovasculares, etc. Y sobre todo, personas que sufren enfermedades, sobre todo a nivel óseo,
fibromialgia, etcétera. Este tipo de patología, con una alimentación bien pautada por un profesional, puede mejorar muchísimo, ¿vale? Entonces, ahora vamos un poquito con el tema del deporte. En cuanto al deporte, yo seré muy clara. Todas y todos debemos entrenar. Esto es así. Cuando hablo de entrenar, no hablo de hacer pesas y ponernos como un gorila, que es como piensan que ocurre muchas personas, ¿no? O que nos vamos a poner a hacer ejercicios de pesas y enseguida nos vamos a poner como un croissant. No, eso es mentira. Por el contrario, tampoco lo que no podemos hacer es matarnos a hacer cardio para poder estar sanos o ver el deporte solo como un fondo físico y ya está. Cuando yo hablo de deporte, en este caso me refiero a calidad de vida, a salud. Lo importante que es acabar pues con esta vida sedentaria que al final pues ni te beneficia a ti ni le beneficia a nadie. Empezando con objetivos realistas y progresivos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, sal a andar, sal a correr. Si te gusta bailar, pues empieza por bailar. Al final no tiene que ser lo que todo el mundo hace. A cada uno le gusta una cosa diferente y el hecho de que tú adaptes lo que a ti te gusta a llevar un estilo de vida saludable es lo que te va a hacer que lo disfrutes, que disfrutes del momento, ¿vale? Y cada vez irás subiendo más peldaños y estarás más cerca de gozar de una buena salud. ¿Y sabes qué ocurre cuando hacemos deporte? Casi seguro que sí lo sabes, pero bueno, para las personas que me estáis escuchando y que no lo sepáis, os lo voy a comentar un poquito porque me parece algo importante, ¿no? También de aprender, ya que estamos aquí con ese fin. Entonces, cuando hacemos deporte, segregamos unas sustancias químicas que seguro que conoces, que se llaman endorfinas, que ejercen de neurotransmisores. Estas endorfinas son las que se encargan de que nosotros durante el ejercicio y después de una rutina de entrenamiento nos sintamos bien, ¿vale? Nos hace sentirnos bien. Os aseguro que ese chute de bienestar os ayudará a motivarnos muchísimo y a seguir, porque una vez al final que lo pruebas y coges la rutina y el hábito, ojo, tu cuerpo también te lo pide. Y aquí quiero hacer un inciso aclarando algo que me parece fundamental, y es que salir de nuestra zona de confort no es fácil. Las típicas frases que escuchamos de Mr. Wonderful, de tú puedes con todo, querer es poder, y frases de este tipo, sí, bueno, están genial, ¿no? Pero están genial para una libreta, un cuaderno, una agenda, ahí plasmadas. Pero cuando eres una persona humana, con muchas cosas que hacer, desde que amaneces hasta que te acuestas, la realidad es que muchas veces no podemos con todo. Y no pasa nada, es decir, vamos a dar un golpe de realidad de estos que a mí me gustan, y si no puedes con todo, para. ¿Por qué? Porque eres humano, no eres un robot. O sea, no estamos programados para hacer todo al 100%. Y aún así, hasta los robots, quédate con esto, cometen fallos, ¿vale? Se estropean. Por eso cuando os cuento que el deporte es salud y que todos debemos de entrenar, no os vayáis ni te vayas por las nubes pensando, ni os imaginéis un entreno de una persona que a lo mejor lleva, pues imagínate, 5 años entrenando, porque realmente eso es lo que suele pasar, ¿no? Nos comparamos con personas que a lo mejor, pues bueno, llevan cuidándose muchísimo tiempo y si te lo imaginas así, nunca arrancarás. Aprender a entrenar y a comer, pues requiere de tiempo, de constancia, de dedicación. Es entender qué músculo estamos entrenando, cuándo lo hacemos, qué técnica es la correcta al realizarlo. Es entender también, en este caso, en el ámbito de la nutrición, cuándo comemos, qué función hacen esos alimentos en nuestro cuerpo, cuáles nos sacian más, cuáles menos, cuáles nos sientan mejor, cuáles peor. En resumen, que es entender y respetar nuestro cuerpo educándolo, e importante esto, desde la base, ¿vale? Y por desgracia, falta mucha educación nutricional y deportiva en este mundo. ¿Cómo lo puedes hacer si estás pensando, por ejemplo, en cuidar tus hábitos de alimentación y ponerte en marcha, ¿no? De reducir lo máximo esa vida sedentaria que a lo mejor hasta el día de hoy has llevado. Pues empezando poco a poco, como he dicho, con pequeños cambios, que sean cambios sostenibles en el tiempo. Y así es como te irás abriendo camino al final al bienestar. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de que un exterior saludable empieza por un interior saludable, nunca al revés. Por eso hay que empezar a ver la nutrición y el deporte no solo como el acercarse a un mejor físico, sino como pues bueno, voy a mejorar mi salud y al mismo tiempo también me iré acercando al objetivo, ¿no? Ya ese objetivo un poco más estético, pero la prioridad aquí es mi salud. Esto es como un edificio, ¿no? Un edificio, por ejemplo, que por fuera la fachada es súper preciosa, muy bonita, pero por dentro es horrible y necesita una reforma pues brutal.
pues eso es lo que le ocurre realmente a tu cuerpo, ¿no? Cuando solo nos centramos en mostrar una fachada estupenda y dejamos de lado lo que es lo interno, lo que es necesario que esté sano para vivir y tener una buena salud. Es decir, si al final en un edificio la casa por dentro tiene muchísima humedad, eso para la casa no es bueno, pues en este caso en tu cuerpo pasa lo mismo. Por eso es importante que si lo quieres hacer bien, te marques objetivos realistas, objetivos que sepas que vas a poder cumplir. Ve paso a paso y sin querer correr. De nada sirve que a lo mejor tú digas, venga, va, pues a partir de ahora quiero empezar a cuidarme y voy a entrenar 6 días a la semana, cuando llevas a lo mejor 4 años sentado o sentada en el sofá. Eso no lo hagas porque realmente eso no va a ocurrir. Empieza marcándote como objetivo 2 días y no 2 horas, sino, venga, voy a entrenar 2 días y esos 2 días van a ser de 30 minutitos o 20 minutitos. Al final todo suma y si poco a poco vas creando ese hábito, pues al final es lo que te va a garantizar, ¿no? Que poco a poco vayas mejorando. Es más, seguro que has escuchado alguna vez el típico refrán de las prisas no son buenas. Y sinceramente, quien lo dijo, pues la verdad es que lo clavó, porque es la cruda realidad. Y más cuando hablamos en este caso de salud. Quizá en algunas otras ocasiones a lo mejor ya has intentado cambiar tu estilo de vida, mejorar hábitos alimenticios, empezar a entrenar o quizá es tu primera vez. Independientemente del lugar en el que estés ahora mismo, lo hayas intentado o no, no corras. Si no quieres acabar con el famoso efecto rebote que tampoco nos gusta y sin aprender nada, que al final eso es lo peor. O sea, tú estás aquí para aprender y cuidarte y hay que hacerlo bien. Aprovecho también y hago otro inciso y es que como sé que la organización es algo fundamental para poder iniciar en mejorar nuestros hábitos, y sobre todo la importancia y los beneficios que tiene pues la correcta alimentación, ¿no? Y la actividad física, te aconsejo que me sigas por las redes sociales. En Instagram me puedes encontrar, como he dicho al principio, como Juana_onfit, porque estoy preparando algo muy práctico que os va a ir súper bien para vuestro día a día, para empezar a comer de manera más saludable y al mismo tiempo también ahorrar dinero en la compra. ¿Por qué quiero hacer esto? Pues bueno, porque considero como profesional que al final sin una organización previa no hacemos nada y porque también seguro que habéis escuchado o has escuchado alguna vez que para hacer la compra lo ideal es ir a comprar sin hambre y así, pues bueno, lo típico, ¿no? Evitarás caer en alimentos que quizá no necesites. Pues bueno, yo en este caso déjame decirte que discrepo un poco con ello, ya que a veces por horario de trabajo, pues bueno, no siempre podemos ir a comprar una vez comidos o una vez merendados, que es cuando, bueno, no tenemos esa gula, ¿no? Esa hambre voraz. El error que veo con ello es que pensamos que la solución es ir a comprar con el estómago lleno para evitar comprar según qué alimentos y lo ideal no es si está lleno o no nuestro estómago, eso nos da igual, sino que hay que ir a comprar siendo conscientes de qué compramos y por qué lo hacemos. Si la organización empieza desde casa, ese problema no estará presente luego a la hora de hacer la compra. ¿Por qué? Porque irás directo al grano o directo al grano, ¿vale? Así que lo dicho, echa un ojo a mis redes sociales, ya que por ahí iré avisando cuando lo tenga todo listo. Y adelanto, sobre todo, que está quedando muy chulo, que vais a aprender muchísimo a organizar un menú semanal o mensual, eso ya depende de cada uno cómo lo quiera hacer. Organizar las comidas, la técnica culinaria, la compra y la despensa, que esto también es algo muy importante. Pero bueno, volviendo un poquito al inicio de este podcast, que lo que estábamos comentando, os he dicho que la nutrición y el deporte no es solo adelgazar, sino que detrás de ello, pues bueno, hay un gran abanico de cosas que aprender. Como estamos aquí con ese fin, creo que en esta bienvenida es un muy buen momento para aprender las cosas más básicas sobre nutrición. Quizá hay cosas que a lo mejor te suenen o incluso que las sabes, pero te animo que de igual forma te quedes por aquí para que descubras y aprendas algo nuevo que quizá no sabías. Y aún así, pues bueno, para refrescarte un poquito la memoria, ¿no? Esos conceptos que a lo mejor tenemos ahí, pero nos queda un poco de duda. Pues voy a empezar hablándote de los macronutrientes. Te voy a explicar qué son, qué función hacen y por qué cada uno de ellos es importante en nuestro organismo. ¿Y qué son los macronutrientes? Pues los macronutrientes son las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Estos macronutrientes de los que te hablo, todos y cada uno de ellos son súper necesarios para nuestro organismo. El típico mito de los carbohidratos engordan, no se pueden comer carbohidratos por la noche o a partir de X hora. El otro típico mito de las grasas son malas y engordan. Pues al final, mitos de este tipo lo único que hacen es que nos creamos que el único macronutriente necesario, por así decirlo, y bueno que nos ayudará, a adelgazar, pues es la proteína, ¿no? Ya que es, bueno, la que menos mala fama tiene.
Pues no, no te creas nada de esto. Todos y cada uno de estos macronutrientes son necesarios. Es más, súper necesarios. Y te digo por qué con un ejemplo de estos que, bueno, a mí me gusta poner, ¿no? Imagínate un coche, esto es como un coche. Un coche necesita de sus ruedas, su gasolina y su volante para poder funcionar. Ojo, entre otras cosas, ¿vale? Pero pues bueno, pongamos estos 3 ejemplos. Un coche sin sus ruedas, sin su gasolina y sin su volante, ¿verdad que no va a ningún lado? Bueno, pues a nuestro cuerpo le pasa lo mismo. En este caso, nuestro cuerpo, estos 3 macronutrientes de los que te hablo, todos son necesarios porque cada uno de ellos están presentes por alguna razón, ya que, bueno, cada uno de ellos pues tiene una función específica en el organismo. Así que yo me voy a encargar de explicarte ahora por qué son tan necesarios, qué función hacen y qué son, ¿vale? Los macronutrientes, recordemos, son las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono, sobre todo, son los que, bueno, son nuestra principal fuente de energía, ¿vale? Suponen la principal fuente de energía. Pero ahora vamos a empezar hablando de la proteína y luego ya vamos a profundizar un poquito más con lo que son las grasas y los carbohidratos, que es un poquito ya más detallado, ¿vale? En el caso de la proteína, ¿qué es? Bueno, la proteína básicamente son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, que estos se pueden dividir en 2 grupos, ¿vale? También según su función biológica. Están los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo pues, no puede sintetizar y lo que debemos hacer es aportarlos de forma exógena, es decir, a través de la alimentación. Por otro lado están los aminoácidos no esenciales, que son aquellos que nuestro cuerpo sí puede sintetizar a través de otros. No voy a entrar tampoco mucho más en detalle sobre estos aminoácidos porque ahora mismo son una lista bastante larga y tampoco es lo más importante, ¿vale? Lo que quiero que te quedes es con esto. ¿Qué función tiene la proteína? Pues bien, la proteína es el macronutriente saciante. Por eso en los planes de nutrición donde a lo mejor tu objetivo es perder grasa corporal, pues bueno, es donde debemos hacer un déficit calórico para ello, pues la proteína es un buen aliado para este factor saciante, ¿no? Como bien digo. Además, que también, pues bueno, mejora la composición corporal, ayuda a reparar los tejidos musculares y también tiene un efecto térmico mayor frente a, ojito a esto, hidratos de carbono y las grasas, ¿vale? Aquí ya vemos y nos estamos dando cuenta que esta proteína ya hace una función con el resto de los macronutrientes, ¿vale? Entonces, la necesidad de proteína en cada persona, pues bueno, variará un poquito dependiendo la actividad física, de la edad, del objetivo principal, de si hay patología o no en esa persona. Pero haciendo un resumen a nivel general, los requerimientos, en este caso de proteína, pues bueno, suelen ser mayores en gente que entrena fuerza y en personas sobre todo de edad avanzada. Ahora vamos a comentar lo que son las grasas y me dejo, bueno, como os he dicho antes, los carbohidratos para el final, ¿vale? Las grasas, ¿qué nos pasa con ellas? ¿Por qué ese miedo a consumirlas? Yo, sinceramente, como profesional, creo, por lo que he podido ver en consulta, ojo, que es por su mala fama, ¿no? Por esos mitos malos que también hay, sobre que, bueno, son al final mitos creados sin ningún tipo de base científica. Entonces, pensamos que las grasas son las culpables de todo tipo de problema a nivel cardiovascular, colesterol, obesidad, etcétera. Pero eso no es así. Primero, tenemos que entender que no todas las grasas son iguales. Y la grasa es un macronutriente que hace que varíe en nuestro cuerpo su efecto a nivel hormonal. Es súper necesario, sobre todo en las mujeres, para la regulación de nuestras hormonas. Es decir, que el tipo de grasa que consumas importa. ¿Qué grasas nos podemos encontrar? Bueno, pues las grasas se dividen en 2 grupos. Están las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Además, dentro de las grasas insaturadas se pueden dividir en 2, que son las monoinsaturadas y las polisaturadas. ¿Y qué son cada una de ellas? Bueno, bien, las grasas saturadas, si entramos en términos un poco más biológicos, son carbonos que están unidos por enlaces simples. Pero en este caso no os quiero hablar con tanto tecnicismo, porque esto no es una clase de biología, vamos a ser claros, sino que yo lo que quiero es que aprendáis a diferenciar una grasa de otra. Las grasas saturadas, que son conocidas como las malas,
no tienen ningún beneficio en sí mismas, más allá, pues bueno, de las características que aportan las grasas en general, ¿no? Que son nutrientes pues necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Por lo tanto, las grasas saturadas, ¿dónde se pueden encontrar? ¿En qué alimentos? Pues en embutidos muy procesados, por ejemplo, embutidos con bajo porcentaje en carne, aceite de coco, margarinas, mantequilla. Es decir, que el consumo de grasas saturadas pues incrementa los niveles de colesterol, el LDL, que es el colesterol malo, ¿vale? Aumenta lo que es el riesgo, pues bueno, de sufrir enfermedades y problemas cardiovasculares. Pero ojo, el hecho de que estos alimentos contengan grasas saturadas, vamos a poner el caso de la mantequilla, no implica que deba ser, que deba ser un alimento que su consumo se limite al 100%, ¿no? O eliminarlo de nuestra alimentación de por vida. Porque cuando prohibimos un alimento en sí, lo único que hacemos es tener más ganas de consumirlo. Como dicen, ¿no? Lo prohibido es tentación. Pues esto al final ocurre con la alimentación. Y muchos alimentos que son sanos y saludables para nuestro cuerpo, con muchísimos nutrientes, contienen un mínimo de esta grasa saturada, ¿vale? Por eso eliminarlos al final no es la cuestión, sino aprender que cuánta cantidad de grasa contiene uno y cuánta cantidad de grasa contiene otro y diferenciarlas. Quiero que sepas qué función tiene esta grasa. Pues bien, la principal función de las grasas en general es la de aportar energía que el cuerpo necesita para trabajar de manera pues adecuada, ¿no? Pero además también tienen un súper importante papel en el desarrollo de procesos que tienen lugar dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ya que ayudan pues a mantener saludables el pelo, la piel, también permiten la absorción de las vitaminas liposolubles y en el caso de los ácidos grasos esenciales, que también están en los alimentos, son necesarios para el desarrollo de nuestro cerebro y el control pues, de la coagulación de la sangre, inflamación, etc. Y es verdad que recientemente se han asociado estas grasas saturadas con un gran tipo de patologías, pero la realidad es diferente. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Solo aproximadamente entre un 25 y un 30% del colesterol proviene de la alimentación y el otro 75% proviene del hígado. Es decir, que nuestro cuerpo en sí no es estúpido, no es tonto. Él se encarga realmente de regular pues, esos niveles de colesterol plasmático. Así que, como he dicho antes, las grasas saturadas, que son las malas, recordemos, son las que debemos consumir de manera más moderada, no eliminarlas como tal, como he dicho, porque es casi imposible, ya que, como os he comentado, hay muchos alimentos que lo contienen, y aquí os pongo el ejemplo del huevo, que me parece algo importante de explicar, ¿no? El huevo también contiene grasa saturada. ¿Y qué debemos de hacer en este caso? ¿Debemos de dejar de consumir huevo? Pues no, por eso es tan importante el contexto que os he dicho al principio. El tipo de grasa que consumas importa. Es verdad que aunque la mayor parte de los alimentos ricos en colesterol suelen también ser ricos en grasas saturadas. Pero ¿qué pasa en el caso del huevo? Que no lo es. Un huevo aproximadamente de tamaño medio contiene unos 200 miligramos de colesterol. Pero al tener más grasas insaturadas, que son las grasas buenas, al final es beneficioso para la salud, ¿vale? Entonces ahora vamos a entrar en detalle un poquito de lo que son las grasas insaturadas para que sepáis lo que son su función. Las grasas insaturadas, repito, que son las buenas, estas al final dentro del mundo de la nutrición son perfectas, es decir, al final a diferencia de las saturadas, llegando incluso a ser un pilar fundamental en nuestra dieta, ¿no? En nuestra alimentación. La palabra dieta es algo que odio rotundamente, pero para que me entendáis a lo que me refiero, que si no os indico a veces palabra dieta es como que no se entiende cuando quieres acercarte a la alimentación en sí, ¿no? A llevar un estilo de vida saludable. Entonces, vamos a olvidar la palabra dieta, vamos a centrarnos en alimentación, en hábitos, en estilo de vida, ¿vale? Entonces, como os decía, a diferencia de las grasas saturadas, estas, las insaturadas, que son las buenas, llegan incluso a ser un pilar fundamental en nuestra alimentación, como alimentos como el aceite de oliva, por ejemplo, que son muy buenos. Y antes también os he comentado, recuérdalo, que dentro de esta grasa insaturada existen dos más, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. ¿Y algunos ejemplos de alimentos con grasas monoinsaturadas? Pues bien, serían las aceitunas,
el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados nos lo encontramos en alimentos como nueces, pescados azules, en los pescados azules, por ejemplo, el salmón, atún, sardinas, ¿vale? Y por último también están las grasas trans. La grasa trans, que seguro que la habéis escuchado muchas veces también, es un tipo de grasa alimentaria, ¿vale? De todas las grasas que hay que os he comentado, la grasa trans es la peor para la salud. Su, vamos a llamarlo comportamiento a nivel metabólico, es completamente diferente al resto. Entonces, este tipo de ácidos grasos que tienen las grasas trans están asociados a la mayoría de patologías que nos afectan tanto en nuestro día a día, ¿vale? Sobre todo hablando a nivel cardiovascular. Pero ojito, esto es súper importante y repito lo que he dicho también antes, grábatelo a fuego. No hay que confundir las grasas trans que encontramos en alimentos de forma natural, ¿vale? Las grasas trans que debemos evitar consumir, y esto es súper importante, son las que se encuentran en productos de bollería, ¿vale? Productos como bizcochos, galletas, por ejemplo, platos precocinados, incluso productos congelados, cereales para el desayuno, dulces, etcétera, ¿vale? Y ahora vamos con nuestro, para mí, en este caso, amigo, y para la mitad del mundo, por desgracia, enemigo, nuestros famosos hidratos de carbono. ¿Qué nos pasa con los hidratos de carbono? Pues bueno, el hidrato de carbono es un tipo de macronutriente que en sí tiene tantas cosas por explicar que espero que una vez que oigas todo esto, borres de tu mente todos los malos mitos que hasta el día de hoy te han metido en la cabeza, ¿vale? Vamos a empezar por lo básico. Esta vez sí que, voy a entrar un poquito más en detalle a nivel biológico, pero tranquila o tranquilo, que son cosas que hasta en el colegio nos daban así un poquito por encima y seguro que te suenan, así que algo de lo que yo te digo te hará refrescar la memoria, ¿vale? Pero como he dicho, es necesario profundizar un poquito en ello para que se entienda que realmente esos mitos sueltos que hay por ahí desde hace tantos años, repito, como he dicho antes, sin base científica, esto que vas a oír ahora, la persona que en su momento se inventó ese mito, te aseguro que sobre lo que voy a hablar no tenía ni idea, ¿vale? Por eso, antes de creernos bulos que Pepito o Pepita diga, hay que informarnos. Así que ahora, sin más rodeos, vamos con nuestros amigos, que a partir de ahora lo son para ti también, los hidratos de carbono. Podemos dividir los hidratos de carbono en dos grupos, que estos también seguro que os sonará. Son los hidratos de carbono simples y los hidratos de carbono complejos, ¿vale? Los simples son aquellos hidratos de carbono que están compuestos por una única molécula, ¿vale? Que puede ser glucosa, fructosa o galactosa. Y recibe el nombre de monosacáridos, ¿vale? Estas se pueden unir dando lugar a disacáridos, como puede ser en este caso la lactosa. Recordemos que la lactosa es el azúcar naturalmente presente de los lácteos, ¿vale? Y la lactosa está formado por galactosa más glucosa. Como os he dicho, estoy entrando un poquito más a nivel biológico para explicaros ciertas cosas, pero es importante que esto quede claro, ¿vale? Por eso los carbohidratos no es solo carbohidrato y ya está. Es que dentro de estos carbohidratos hay diferentes funciones, por eso os la estoy explicando. Entonces, bien, como decíamos, a medida que se van uniendo estos monosacáridos, ¿vale? Se les pone distintos nombres y de esta forma, ¿qué nos encontramos? Pues con los oligosacáridos y los polisacáridos, que esto también seguro que os suena un poquito más. Cuando decimos carbohidratos simples, nos referimos a los monosacáridos, ¿vale? Por el contrario, mientras cuando mencionamos los carbohidratos complejos, nos referimos a polisacáridos. Un ejemplo, por ejemplo, el almidón. ¿Qué más nos podemos encontrar dentro de los famosos carbohidratos? Pues el índice glucémico. Seguro que has escuchado alguna vez otro típico mito, horroroso además, de que la fruta es mala. La fruta es mala porque engorda, la fruta es mala porque tiene azúcar. El índice glucémico no es más que una forma de medir la glucemia, ¿vale? Producida en respuesta a un alimento. Es cierto que los carbohidratos simples dan lugar a una mayor glucemia, ¿vale? Liberando también más insulina. ¿Por qué ocurre esto? Porque los carbohidratos simples se absorben en nuestro cuerpo de forma mucho más rápida y al digerirse de esta manera nos sacian un poquito menos. Y por el contrario, los carbohidratos complejos, que requieren un mayor tiempo para su digestión,
tienen una respuesta glucémica menos pronunciada. Y por esta razón yo creo que fue por lo que se dio el bulo en su momento de que si querías perder grasa y como objetivo tenías eso, pues tenías que evitar pues consumir hidratos de carbono simples, ¿vale? Básicamente pues por eso, porque producían una mayor glucemia en nuestro cuerpo. Pero bueno, ya te aviso que esto es totalmente falso. Es decir, esto es más falso, hablando claro, que un billete de 300 con la cara de Popeye, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender sobre el índice glucémico es que no es un parámetro fiable. ¿Por qué? Porque para que fuera pues, un parámetro fiable deberíamos tomar este determinado carbohidrato de forma aislada. ¿Qué quiere decir de forma aislada? Pues sin acompañarlo con nada, sin ningún otro tipo de macronutriente más, ¿vale? Entonces, como os decía, en nuestra alimentación de normal mezclamos los alimentos, es decir, los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas e incluso la fibra, puede reducir la respuesta glucémica ante una comida, ¿vale? Pudiendo en este caso dar lugar a una menor secreción de insulina. Por eso al final que perdamos o no grasa corporal no va a depender del índice glucémico de los alimentos, sino va a depender del total calórico, ¿vale? De la cantidad de hidratos de carbono que consumamos a lo largo del día, el total también de calorías que consumamos, ¿vale? Ya sabemos que para conseguir bajar porcentaje de graso hay que estar en déficit calórico. Y por último, y no por ello menos importante, nos encontramos también dentro de estos hidratos de carbono, la fibra. Tenemos dos tipos de fibra también, está la soluble y la insoluble. La soluble, y las dos seguro que os suenan, es un tipo de fibra que debido a las propiedades pues permite captar una gran cantidad de agua aumentando el volumen. ¿Y qué hace eso? Pues que le proporciona a la persona pues una mayor sensación de saciedad al comer, ¿vale? Por lo que nos puede ayudar pues a la hora de perder grasa a saciarnos mucho más. En este caso, la fibra insoluble, su capacidad para absorber agua es un poquito menos, ¿vale? Por lo que los beneficios son más bien sobre el tránsito intestinal. Entonces, ¿qué nos ayuda esta fibra? Pues ayuda a aumentar el tamaño de las heces, facilita sobre todo el movimiento intestinal. Y así, pues bueno, da lugar a una menor probabilidad de sufrir estreñimiento, que esto es algo que le pasa a mucha gente y que no saben cuál es la causa, ¿vale? Pues en este caso la fibra insoluble también nos ayuda. Es decir, que ya me voy quedando hasta sin voz. Ambas fibras son necesarias, ¿vale? Llegados a este punto, bueno, para haceros un poquito de resumen con esto, os quiero hacer ver que, como he recalcado tantas veces al principio, la nutrición no es solo adelgazar, ¿vale? Porque cada macronutriente, cada micronutriente y cada una de sus funciones son súper necesarias para nuestro organismo. Llevar una alimentación equilibrada y aprender una educación nutricional no es solo de seguir una dieta porque esté de moda. O, por ejemplo, como el ayuno intermitente, la dieta keto, de normal que pasa en las redes sociales, nos enseñan tantos tipos de dieta y seguimos a tanta gente que al final creemos que lo que hace esa persona es lo que a nosotros nos va a funcionar, ¿vale? Y la nutrición no es una moda, la nutrición es salud, es ciencia, y como es ciencia, por ello se estudia. Por eso a veces también hay personas que dicen, por ejemplo, es que yo como sano, ¿vale? O eso creen, pero no consigo bajar de grasa, o no consigo ganar masa muscular, o no consigo X, ¿vale? Eso ya dependerá un poquito, pues bueno, del objetivo que tenga la persona en sí. ¿Y esto por qué ocurre? Pues realmente no sabemos la base de la nutrición, y la base de la nutrición no es lo que os he explicado ahora, ¿vale? Lo que yo os he explicado ahora de los macronutrientes es solo un 0,1% de lo que hay dentro de la nutrición. Pero dentro de esta rama hay que estudiar muchísimos años, leer muchos estudios científicos, actualizarse constantemente para poder adaptar un plan nutricional a una persona sana o con patologías, ¿vale? Donde en este caso hay que tener en cuenta muchos aspectos importantes a nivel endocrino, fisiológico, metabólico, etcétera, ¿vale? Es decir, si la persona toma medicación, la edad que tiene, si hay patología previa, y si es así, qué patología es, en qué punto sobre todo también está de porcentaje graso, cuánta grasa visceral tiene, en qué punto de masa ósea y masa muscular está, cuánta agua en el cuerpo tiene esta persona, ¿vale? Y un sinfín de parámetros que, bueno, que al final son importantes, ¿no? Y hay que tener en cuenta, pues, para hacer un plan de nutrición personalizado. Por eso te quiero decir que si estás en este punto de que quieres cambiar y mejorar tus hábitos alimenticios, aprender una educación nutricional desde cero, obviamente, aclaro, que no vas a aprender
lo que se enseña en una FP o una carrera, ¿vale? Porque en mi caso, yo como profesional, mi trabajo no es enseñar eso, sino es enseñarte a ti, por ejemplo, a conocer tu cuerpo, a entender cómo funciona, a que sepas y notes, pues bueno, que ese alimento te sacia más, cuál te sacia menos, cuál te sienta bien, cuál te sienta peor. O que aprendas, en este caso, correctas técnicas culinarias, que no le tengas miedo a ningún alimento ni a ningún macronutriente y que durante ese proceso, ¿vale?, de tu objetivo estés completamente sana o sano y saludable. Que, sobre todo, tu salud siempre sea la primera prioridad de aprendizaje y que el resto, pues bueno, llegará solo, ¿no? Como he dicho antes, un exterior saludable empieza por un interior saludable, nunca al revés. Así que repito que si estás en este punto perdida o perdido, estancado o estancada y quieres aprender, pues empieza con un profesional. Yo siempre lo repito, soy muy pesada, pero la nutrición no es sinónimo de adelgazar, ¿vale? La nutrición es salud, es prevenir patologías, es nutrirte. Como también he dicho antes con el ejemplo del coche, es dar gasolina a tu cuerpo, es cuidar tu organismo para sobrevivir, ¿vale? Y bueno, ya con este final me despido, espero que os haya gustado muchísimo este primer capítulo de podcast, sobre todo también espero que hayáis aprendido. Ojo, no quieras aprender esto de una sola oída, son términos que a veces pueden ser complicados cuando no hay ciertos conocimientos. Y que esto que te he explicado no solo lo vas a aprender por oírme hoy, sino que si realmente te interesa aprender, pues bueno, puedes coger y tomar apuntes de lo que yo te he ido explicando hasta ahora, pues para que poquito a poco vayas aprendiendo un poquito más sobre nutrición, ¿vale? De todas maneras, nos vemos en el próximo capítulo. Sígueme por mis redes sociales, que por ahí os iré avisando pues de las novedades que vaya subiendo y también de los próximos podcasts. Y cualquier duda que tengas también, pues bueno, me puedes escribir por privado, ¿vale? Así que si te gusta mi podcast, comparte con tus amigos, que cuanta más personas aprendan sobre ciencia, en este caso sobre nutrición sin filtros, como me gusta llamarlo a mí, pues bueno, pues mucho mejor, ¿no? Y cada vez que se vayan acabando más esos malos mitos y conozcamos más el cuerpo humano y nos basemos en ciencia. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.